Llevé a mi esposa infiel de viaje a una isla por su cumpleaños y luego la atrapé besándose con alguien en una cueva, la abandoné y regresé solo a casa. Mi esposa y yo, ambos de 42 años, estábamos de gira por Bora Bora para su cumpleaños número 38. Trabajé duro todos los días para hacer esto posible para ella porque ella significaba el mundo para mí. En ese momento llevábamos juntos 7 años. Para nuestras vacaciones, éramos parte de un grupo que tenía varias atracciones turísticas programadas. El costo del boleto incluía las atracciones, la estadía en el hotel, el transporte e incluso las comidas y bebidas. Era extremadamente conveniente no tener que pensar en dinero ni en nuestro presupuesto en absoluto. Mirando hacia atrás, sentí como si estuviera en un mundo diferente durante esa semana. Este sentimiento debe haberse subido a la cabeza de mi esposa un poco porque empezó a actuar increíblemente diferente. Conocimos a una pareja simpática al inicio del tour en un gran desayuno, se sentaron en nuestra mesa y se mantuvieron bastante cerca de nosotros durante el resto del viaje. Tomamos fotos unos de otros frente a áreas escénicas y comenzamos a charlar sobre nuestras vidas en casa. Esta pareja llevaba una vida bastante lujosa, ellos y sus padres poseían hoteles en la ciudad de Nueva York. Podía ver cómo giraban los engranajes en la mente de mi esposa mientras comenzaba a pedirles consejos sobre la vida. Empezó a parecer decepcionada y callada porque comparaba nuestras vidas con las de ellos. No podíamos evitar no venir de un linaje rico, pero cada uno tenía trabajos decentes y, según yo, nuestra vida era buena. Estábamos haciendo lo mejor de nuestra situación, pero no era suficiente para mi esposa, al menos no la versión de vacaciones encantada de mi esposa, que sentía que podría acostumbrarse a este estilo de vida mimado. Ella comenzó a hablar directamente con Ab, incluso si su esposa y yo estábamos de pie o sentados allí. Él hizo una referencia a sus habilidades extraordinarias en el dormitorio y no pasó desapercibido. Su esposa lo empujó con el codo, mi esposa se rió y yo quería alejarla de él. Su esposa tenía la misma idea porque comenzó a hablar con él y lo llevó a ver el paisaje. Le pregunté directamente a mi esposa si estaba coqueteando con él. Se sorprendió de que preguntara tan directamente y se sonrojó al decir que absolutamente no. Al día siguiente fuimos a bucear y siempre parecía notar a Ab nadando cerca. Después estábamos en la playa y, afortunadamente, no estábamos demasiado cerca de la pareja. Mi esposa preguntó con vacilación si alguna vez había considerado un cuarteto. Escupí mi bebida. No, no quería compartirle y nuestras vacaciones no eran el momento adecuado para discutir este tipo de proposición. Había creído hasta ese momento que mi esposa no querría dormir con nadie más que conmigo. Me puse muy nervioso y después de cenar con todos, descubrimos que App y su esposa se alojaban en el mismo hotel que nosotros. No me gustó esto en absoluto y me habría sentido aún peor si supiera que mi esposa ya tenía el número de teléfono de App. En la habitación del hotel esa noche, ella habló sobre la pareja, pero parecía que solo hablaba de la esposa de App, así que no sospecharía cuánto le interesaba a App. Le dije que dejara de hablar de ellos y que no quería pasar el rato con ellos más durante nuestras vacaciones. Añadí que no me gustaba cómo App la miraba en su traje de baño. Ella sonrió un poco cuando dije esto y la confronté. Ella se encerró en el baño porque estaba frustrada de que fuera tan acusatorio. Al día siguiente fuimos a caminar bajo el agua usando cascos con oxígeno. Pudimos asomarnos a la vida de los peces tropicales. Fue agradable y no noté tanto a la pareja. Me sentía feliz y esperanzado, y parecía que mi esposa había decidido recapacitar. Subimos a la playa para secarnos, beber, comer y broncearnos. La pareja estaba fuera de vista y mi esposa y yo nos recostamos lado a lado en las tumbonas. Lo siguiente que supe es que me desperté de una siesta, debieron haber pasado al menos 30 minutos porque mis piernas estaban tostadas por el sol. Mi esposa no estaba. Empecé a caminar y buscarla, algo desorientado. Vi a algunos miembros de nuestro grupo turístico, así que sabía que no me habían dejado atrás. Cuando vi que la esposa de App estaba sola, entré en pánico. Noté huellas en la arena que se alejaban de la multitud hacia la gran roca a la derecha. Encontré la entrada de la cueva marina y pude escuchar a mi esposa riendo. Solo caminé unos pasos para verlos besándose apasionadamente, los brazos de App estaban envueltos alrededor de ella, tocando lo que podía. Solo grité, hey, porque no podía creer lo que estaba viendo. Mi esposa se sobresaltó y empujó a App hacia atrás, luego comenzó a darse cuenta de lo culpables que ambos parecían y de que definitivamente vi lo que estaban haciendo. Dijo que lo sentía, pero fue sin emoción. Solo los miré fijamente durante lo que parecieron minutos antes de decirles que ambos estaban casados.
Pregunté qué diablos estaban pensando y mi esposa simplemente dijo en voz baja que necesitaba tener más emociones. Mi voz se quebró cuando pregunté cómo un viaje a Bora Bora no era suficiente, como yo no era suficiente. De repente, la esposa de App apareció detrás de mí. Ella se alteró aún más de lo que yo estaba, en su consternación, gritó sobre cómo él tenía el descaro de escaparse con la esposa de otro hombre mientras ella estaba embarazada de su hijo. Entonces pareció que mi esposa se sintió realmente mal. App debería sentirse peor porque sabía que su esposa estaba embarazada y sabía que mi esposa estaba casada también. Estaba seguro de que habrían dormido juntos si hubieran tenido la oportunidad, así que dejé a mi esposa allí. Me fui directo a casa, dejando el tour temprano. Dejé las pertenencias de mi esposa en la habitación del hotel. No me importaba si me seguía a casa o no. Sabía que no quería perdonarla por querer y permitir que otro hombre la tocara, incluso si lo lamentaba o reconocía que estaba mal. Solo pasaron unos días después de que llegué a casa antes de que recibiera una llamada del padre de mi esposa. Al principio, pensé que estaría molesto conmigo por dejar a su hija allí, pero en cambio, se disculpó conmigo. Mi ex estaba allí, en su casa con él, luciendo devastada y avergonzada. Le dijo que estaba enamorada de un hombre casado que acababa de conocer en vacaciones conmigo. Le dijo que la había dejado allí porque estaba molesto de que pasara tiempo con este hombre. Corregí esto diciéndole que la sorprendí con las manos de App sobre ella y su lengua en su boca. Estaba realmente sorprendido e incómodo. Le gritó, llamándola por su nombre completo como si fuera una niña. Ella actuaba como una niña, quejándose en el fondo. Me dijo que iba a ocuparse de ella. 2 semanas después, me dijo que ella había dejado su casa para vivir con su prima como una especie de criada a cambio de comidas gratis y un lugar para quedarse. No lo creí porque hace apenas 3 semanas nuestro matrimonio iba tan bien. Ella amaba su trabajo y teníamos esperanzas para el futuro. Simplemente lo perdió cuando vio a personas que tenían más. Que esto sea una lección para todos de no dejarse llevar solo porque crees que mereces lo que otros tienen. La vida simplemente no puede ser la misma para todos. Aprecia lo que tienes, que encontraste amor y alguien confía en ti con su corazón. Esa vacación debería haber sido una celebración de nuestro amor y unión, pero en su lugar, se convirtió en el escenario de mi mayor desilusión y la prueba de que el amor y la confianza pueden ser frágiles y fácilmente destrozados por las tentaciones y comparaciones desmesuradas. Ella no solo perdió nuestro matrimonio, sino que también puso en peligro su propia autoestima y valores al dejarse llevar por una vida que no era la suya. Al final, mi esposa intentó ponerse en contacto conmigo varias veces después de regresar, pero cada llamada y mensaje solo reavivaba el dolor y la traición que sentía. Decidí que era esencial para mi propia curación mantener la distancia y cerrar ese capítulo doloroso de mi vida. La decisión de no volver a abrir la puerta a una reconciliación fue difícil, pero necesaria para preservar mi bienestar emocional. La vida sigue, y aunque el proceso de curación es lento y a veces doloroso, también ofrece lecciones valiosas sobre el respeto propio y la importancia de los límites en las relaciones. Ahora, mi enfoque está en reconstruir mi vida, encontrando alegría en las pequeñas cosas y aprendiendo a confiar de nuevo, a pesar de las cicatrices que quedan. Este incidente en Bora Bora, aunque devastador, me recordó que no debo dar por sentado mi felicidad ni comprometer mis valores por alguien más, sin importar cuánto los ame. En el amor, como en la vida, a veces las pruebas más duras son las que nos enseñan las lecciones más profundas. Segunda historia. Mi esposa de 5 años me estaba engañando con nuestro entrenador de karate, los enfrenté y le conté la verdad a la esposa de su amante. Un día, cuando estaba en el trabajo, recibí una llamada de mi buen amigo, del que no había tenido noticias por un tiempo. Después de graduarnos de la universidad, él abrió su propia pizzería. Su pizzería y todas las personas que conocía y amaba vivían en Des Moines, Iowa. En ese momento, llevaba casado 5 años con mi esposa, de 36 años. Habíamos comenzado a tomar clases de karate un año antes porque ambos estábamos decididos a mantenernos activos. Hoy en día, es fácil simplemente quedarse en casa o trabajar desde casa, así que había ganado algo de peso. De hecho, estaba en la mejor forma de mi vida cuando recibí esta llamada telefónica de mi amigo de la pizzería, el señor Pepper. Me contó que su cliente habitual, un abogado de derecho familiar, acababa de almorzar con una cliente potencial, que era mi esposa. El señor Pepper me dijo que ella le dijo al abogado que, lamentablemente, había comenzado una aventura amorosa pero que no quería perder los pagos de la pensión alimenticia en caso de que no se quedara con su amante. Estaba completamente absorta en sí misma y planeaba utilizarme tanto como pudiera después de haberme engañado.
No podía creer lo que me estaba diciendo. Yo era conductor de UPS, así que conocía muchos nombres en la ciudad. Le pregunté al señor Pepper si había oído por casualidad el nombre del amante de mi esposa, sabiendo que era improbable. Me respondió de inmediato, como si supiera que iba a preguntar, y resultó ser nuestro instructor de karate. Mi mente estaba en shock, mi corazón se estaba rompiendo. Pensé que iba a encogerse y morir, pero cuando no lo hizo, decidí que no la dejaría salirse con la suya. Trabajé mi turno en UPS al día siguiente y, de hecho, tenía un paquete para la esposa de App que entregué en su dirección residencial. No recuerdo si fue ese mismo día o al siguiente que mi esposa y yo tuvimos una clase de karate juntos. Parte de mí no sabía por qué aún no la había confrontado, pero supuse que ella no podría divorciarse de mí en cuestión de semanas, así que no dejaría que supiera que estaba buscando pruebas en su contra. La hermana de mi esposa estaba en nuestra clase de karate y me dijo que se llevaría a mi esposa esa noche para hablar sobre su reciente ruptura. Su actuación fue bastante convincente, pero la de mi esposa no lo fue. Actuó toda sorprendida y molesta, como si planeara pasar la noche conmigo en casa. Quería gritarle, pero me contuve. Me fui en su coche solo, pero esperé para ver qué pasaba. La hermana de mi esposa solo se quedó unos minutos antes de irse sola. Luego, mi esposa salió con Ab 10 minutos después y se subió a su coche con él. Condujeron hasta su dirección residencial y, cuando los vi bajarse del coche, algo se apoderó de mí. Conduje las ruedas delanteras hasta la acera justo frente a la casa y la entrada de Ab, de modo que mis faros y luces altas iluminaban todo. Filmé mientras salía del coche, asegurándome de mostrar sus caras mientras gritaba para preguntar qué estaba pasando. Estaban tan sorprendidos que mi esposa preguntó qué estaba haciendo allí, pero Ab pensó que era mejor correr adentro con ella y cerrar la puerta de entrada. La casa se oscureció. Consideré quedarme y esperar a que ella saliera, pero ya tenía mi prueba y mi sangre estaba hirviendo. Conduje a casa e imprimí imágenes ampliadas de sus caras frente a su casa. Puse estas fotos dentro de una caja sellada con cinta con el nombre de la señora Ab. Ella debió haber estado fuera cuando entregué su último paquete porque todavía estaba en el porche en el video, así que si tenía más de una cosa para abrir, no pensé que Ab notaría el paquete. Con la caja lista para ir en mi camión, mi esposa regresó a casa miserable y nerviosa. Dije que tenía mucho descaro volver después de lo que me había hecho. Preguntó de qué estaba hablando, como si no lo supiera ya, así que le dije que sabía que me estaba engañando con Ab y que había conocido a un abogado en la pizzería. Estaba avergonzada y me dijo que lo sentía. Le dije que era una vaca desalmada por engañarme mientras intentaba hacer algo divertido con ella para aprender defensa personal juntos. Creo que intentó pedirme una segunda oportunidad, pero apenas podía escucharla porque estaba despotricando sobre lo injusto que era. Le señalé que solo había vuelto a casa porque Ab estaba casado y esperaba que su esposa regresara. Mi esposa debió haber sido una idiota porque se sorprendió, pero no sabía que él estaba casado, así que ese fue el fallo en su plan. Quería dejarme y comenzar un vivieron felices para siempre inmediato con Ab, pero no tenía idea de que él estaba casado. Me dijo que no había visto fotos de su esposa en la casa y yo solo me reí. Le dije que la esposa de Ab definitivamente vería fotos de ella. Parecía asustada y preocupada, pero sobre todo desanimada y rota porque sabía que había metido la pata. Pensó que conseguiría un nuevo esposo fácilmente, pero ahora estaba perdiendo al único que tenía. Le dije que todo era culpa suya por su pensamiento delirante y su incapacidad para ver cuánto significaba para ella y cuánto no merecía esto. En ese momento dejé claro que no se quedaría en la casa mientras yo estuviera allí porque ella era la que había arruinado nuestro matrimonio. Se fue a la casa de su hermana. Al día siguiente, después de dejar el paquete para la esposa de Ab con las fotos incriminatorias y la nota, la hermana de mi esposa vino y me contó la verdad sobre la noche en el lugar de karate. Mi esposa le había dicho que yo era emocionalmente abusivo y que me volvería loco si ella quería una noche sin mí, por eso mintió y no quiso decirme nada. Ahora ella conocía la verdad porque mi esposa llegó a su casa la noche anterior llorando por todas partes sobre lo terrible que era. Suena correcto. La esposa de Ab, obviamente, se asustó cuando recibió las fotos y mi nota anónima. Solicitó el divorcio y, como consecuencia, Ab perdió su dojo de karate.